Todos recuerdan a Akaza como el demonio que mató a Rengoku. El monstruo que apareció de la nada. Y destruyó a uno de los personajes más queridos de Demon Slayer. Durante mucho tiempo. Eso fue todo lo que la mayoría de fans vieron. Un asesino. Un demonio despiadado. Una máquina de pelear. Pero la realidad es muchísimo más triste. Porque antes de convertirse en Akaza, él era solo un chico que perdió absolutamente todo. Y honestamente, cuando conoces toda su historia, es imposible volver a verlo de la misma manera. Número 1. Akaza antes era humano. Y su nombre real era Kuji. Mucho antes de convertirse en una luna superior. Era simplemente un niño pobre intentando sobrevivir. Pero su vida ya era miserable desde el principio. Vivía en extrema pobreza. No tenía amigos. Y prácticamente creció completamente solo. Número 2. Akuji robaba para salvar a su padre. Y este detalle cambia completamente al personaje. Porque Akuji no robaba por maldad. Lo hacía para conseguir medicinas. Su padre estaba gravemente enfermo. Y él haría cualquier cosa para ayudarlo. Incluso si eso significaba convertirse en criminal. Pero aquí viene la parte devastadora. La gente del pueblo comenzó a odiarlo. Lo golpeaban. Lo castigaban constantemente. Y lo trataban como basura. Todo. Por intentar salvar a la única persona que amaba. Número 3. El padre de Akuji terminó suicidándose. Y probablemente este fue el momento que destruyó completamente su infancia. Antes de morir, su padre dejó una carta. En ella decía que no soportaba seguir viendo a su hijo sufrir y robar por su culpa. Y honestamente, imagínate leer algo así siendo apenas un niño. Akuji perdió completamente la razón después de eso. Porque la única persona que tenía acababa de desaparecer. Número 4. Akuji terminó descargando toda su rabia peleando. Y aquí es donde empezó a convertirse en alguien peligroso. Después de perder a su padre, comenzó a pelear constantemente. Golpeaba a personas. Entraba en conflictos. Y prácticamente dejó de preocuparse por su propia vida. No porque fuera malvado, sino porque ya no tenía nada que perder. Número 5. Conocer a Keizo cambió completamente su vida. Y esta es probablemente una de las partes más importantes de toda su historia. Keizo era un maestro de artes marciales. Pero a diferencia del resto del mundo, él vio algo bueno dentro de Akuji. Lo acogió. Le dio comida. Le dio un hogar. Y por primera vez, Akuji sintió que alguien realmente creía en él. Número 6. Akuji se enamoró de Koyuki. Y sinceramente, esta parte hace todavía más dolorosa toda la historia. Koyuki era la hija de Keizo. Y aunque estaba enferma, siempre trató a Akuji con cariño. Ella no veía a un criminal. Veía a alguien bueno. Alguien digno de ser amado. Y poco a poco, Akuji comenzó a cambiar. Por primera vez en toda su vida, era feliz. Número 7. Todo fue destruido de la peor manera posible. Y aquí es donde Demon Slayer se vuelve absolutamente devastador. Un dojo rival sentía envidia de Akuji y Keizo. Así que decidieron envenenar el pozo de agua. Y cuando Akuji regresó, encontró muertos a Keizo y a Koyuki. Las dos únicas personas que realmente habían amado a Akuji desaparecieron al mismo tiempo. Y honestamente, ese momento terminó destruyendo completamente su alma. Número 8. Akuji masacró el dojo entero completamente solo. Y este fue el momento en el que dejó de ser humano emocionalmente. Lleno de rabia, fue directamente al dojo rival. Y asesinó a decenas de personas con sus propias manos. Sin espada. Sin poderes. Solo con pura fuerza física. De hecho, el manga deja claro que el nivel de violencia fue tan extremo que prácticamente parecía un demonio incluso antes de convertirse en uno. Número 9. Muzan apareció cuando Akuji ya estaba roto. Y quizá eso es lo más triste de todo. Porque Muzan no convirtió a un hombre feliz en demonio. Convirtió a alguien que ya había perdido toda esperanza. Akuji ya no tenía sueños. No tenía familia. No tenía amor. No tenía futuro. Así que terminó aceptando convertirse en demonio. Y fue ahí cuando nació Akaza. Número 10. Akaza nunca pudo olvidar a Koyuki. Y este detalle cambia completamente al personaje. Porque incluso después de convertirse en demonio, una parte de él seguía recordándola. Por eso Akaza odiaba a los débiles. Porque en el fondo, seguía obsesionado con la fuerza.
Seguía creyendo que si hubiera sido más fuerte, habría podido proteger a las personas que amaba. Y honestamente, eso hace que toda su pelea contra Rengoku sea muchísimo más profunda. Porque Akaza veía en Rengoku algo que él perdió hace muchísimo tiempo. Convicción. Humanidad. Propósito. Número 11. La muerte de Akaza es una de las más tristes de todo Demon Slayer. Porque cuando finalmente empieza a recuperar sus recuerdos, todo cambia. Por primera vez en muchísimo tiempo, Akaza vuelve a recordar quién era realmente. Akuji. Recuerda a su padre. Recuerda a Keizo. Recuerda a Koyuki. Y entiende algo devastador. Se convirtió exactamente en aquello que nunca quiso ser. Un monstruo. Pero quizá la parte más triste es que Akaza finalmente decide dejar de pelear. Después de pasar años obsesionado con ser fuerte, simplemente se rinde. Porque ya no quiere seguir viviendo así. Y cuando ve a Koyuki una última vez, todo termina. Y honestamente, eso hace que Akaza sea muchísimo más que un villano. Porque en realidad, Akaza fue una persona destruida por el dolor. Un hombre que perdió demasiado. Demasiado rápido. Y que terminó convirtiéndose en un monstruo, simplemente porque ya no soportaba seguir sufriendo. Y quizá por eso, después de tantos años, Akaza sigue siendo uno de los personajes más trágicos y mejor escritos de todo Demon Slayer.